Listo, dale. Ya, excelente. Bueno, chicos, buenas noches y muchas gracias por venir. Vamos a estar hablando acerca de la construcción de aplicaciones multirepositorio, que es un tema interesante. Vamos a comenzar por un dolor. Este es un dolor de un banco que nadie conoce. Fijamos que esta aplicación no la conocen tampoco. Yo soy Gerardo Prado, para los que no me conocen, y lidero el equipo de arquitectura de habilitación para el Banco Itaú. Vamos a atravesar esto a través de un ejemplo primero, de una situación que realmente pasó en el banco y cómo la enfrentamos. Y vamos a ver algo de código, de cómo nos enfrentamos contra eso. Esto es algo que tiene uso general, pero aquí está ejemplificado con una aplicación Android, pero realmente vivimos lo mismo para la aplicación iOS y también podemos vivir lo mismo, por ejemplo, para un monolito en el backend o lo que sea. Es exactamente la misma teoría. Pero bueno, avancemos. Lo primero es, ¿quiénes tienen su aplicación en un solo repositorio? Hay un solo repositorio, ahí está todo el código. Todo el código está ahí. Perfecto. Yo creo que ese es el caso. Uno siempre abre el proyecto, crea el proyecto, o sea, abre el IDE, crea el proyecto, crea el repositorio y empieza a subir código y nadie se preocupa por cuánto código estamos subiendo a un solo repositorio, hasta que ya es demasiado tarde. Vamos a revisar estos 5 puntos que son, bueno, les voy a contar una historia de algo que pasó en el banco. Vamos a ver algunos problemas que trajo esa historia. Vamos a construir juntos la solución. Y vamos a ver un ejemplo sencillo. La verdad, es increíble la poca cantidad de código que se requiere para resolver este problema. Y bueno, espacio para preguntas. Igual pueden interrumpir en cualquier momento y preguntar. Bueno, vamos a comenzar con la historia. Así teníamos la aplicación. Son chorrocientos módulos de Gradle dentro de un proyecto Android. Son muchísimos módulos. Los módulos no representan ni siquiera productos, representan dominios de negocio. Y dentro de esos módulos hay productos que pueden pertenecer incluso a equipos diferentes o a gerencias diferentes. Aquí creo que hay como 30 módulos de Gradle, que pueden ser fácilmente 50 equipos de desarrollo, que cada equipo de desarrollo puede tener, no sé, 2 desarrolladores, y estamos hablando de que 100 personas meten mano en un solo repositorio. Se pueden imaginar el nivel de desastre que puede ocurrir con 100 personas metiendo mano en un repositorio. Ahora, ¿cómo estaba? Teníamos un módulo por cada dominio de negocio. Como les comentaba, dentro de un dominio de negocio pueden haber múltiples productos. Por ejemplo, un dominio de negocio puede ser inversiones, y dentro de inversiones puedes tener depósito a plazo, APB, qué sé yo, inversiones de acciones, etc. Teníamos, cuando la aplicación arrancó, teníamos 3 células y cada célula tenía 2 desarrolladores. El equipo era súper pequeño. A nivel de desarrollo, eran solamente 6 personas por plataforma, o 6 en Android y 6 en iOS, eran 12 personas nada más. Obviamente aquí no estoy contando a los TL, los PO, los UX y todo el tema, pero en desarrolladores eran 12 personas nada más. Habían más de 30 funcionalidades cuando recién empezó el proyecto y eran de diferentes negocios. Habían 30 negocios diferentes, transferencia, movimiento, bla, bla, bla. Había una gerencia única, esto es súper importante. Al principio, cuando el proyecto arrancó, había una sola gerencia. Era la gerencia de tecnología con una gerencia de negocio, que entre los dos se peleaban y se construía la solución. Pero era una sola gerencia. Es decir, los 12 desarrolladores respondíamos a una misma gerencia y las 30 funcionalidades pertenecían a un solo dueño. O sea, había un solo stakeholder que veía absolutamente todo. Y había un paso unificado por calendario, que requería una coordinación conjunta para hacer el paso. Porque obviamente 12 personas metiéndole mano a esto cuando arrancó, uno decía, bueno, el paso es el próximo 24 de julio. Todo el mundo tiene que estar listo el próximo 24 de julio para poder hacer el paso. Ahora, todo fue bien hasta que el equipo pasó de 30 a más de 150 personas. Y los negocios se repartieron las funcionalidades en gerencias distintas. Y aquí empezamos a sufrir. Porque uno de esos módulos que vieron ahí se repartió entre gerencias diferentes, pero sigue siendo el mismo módulo en el mismo repositorio. Entonces, incluso habían productos internos de los dominios de negocio que fueron repartidas a gerencias diferentes. Y cada uno de estos desarrolladores que antes respondían para una sola gerencia, empezaron a responder para gerencias distintas. Responder para gerencias distintas implica tener backlogs diferentes, tener priorizaciones diferentes y tener iniciativas de paso diferentes.
Y todo eso recae sobre los desarrolladores en el repositorio, porque hay que coordinarse para poder organizar el repositorio de tal manera que el Gitflow permita, ojalá, que puedas llevar a producción lo que necesitas con los diferentes negocios presionándote por fechas diferentes, por priorizaciones diferentes, por incidentes diferentes, etc. En este momento nos dimos cuenta que esto era absolutamente insostenible y que había que tener algún tipo de resolución para este problema. Y ahí nos dimos cuenta, primero dijimos, bueno, ¿qué le duele al negocio? Porque fuimos a preguntar desde tecnología cuáles eran las cosas que más le dolían al negocio de tener esta estructura tan rígida, a pesar de que ellos no entendieran nada de Gitflow, ni de nada de esto, ni de repositorios, pero ir como a entender cuáles eran los dolores. Y aquí nos dimos cuenta que habían algunos problemas importantes. Estos problemas los descubrimos nosotros escuchando al negocio y traduciéndolo en problemas técnicos. No es que el negocio nos haya dicho esto que tiene esta lámina claramente, sino nosotros los escuchamos y fuimos como bajando a capacidades que necesitábamos cubrir. Lo primero es que teníamos muchas modificaciones inesperadas. Habían equipos que tocaban o desaparecían código que no les pertenecía por error, omisión o para cumplir sus propios objetivos. Yo necesito tocar un modelo de un API y la otra persona necesita tocar también. Él tiene su objetivo en su backlog, yo tengo el mío en mi backlog y terminamos haciendo un pastel porque terminamos en un conflicto, en una resolución de conflicto en Git porque yo quería ponerle un valor al modelo y el otro le quería poner otro valor y terminamos en un conflicto. O de repente, mira, yo necesito esto, lo borro, pero resulta que otro equipo sí lo necesitaba y se enteraron el día del paso. Otra cosa es que había una resolución continua de conflictos. Para mezclarse en una rama, para los que utilizan Gitflow y tienen las ramas por ambiente, para nosotros poder pasar a producción, por ejemplo, teníamos que mezclar todos los feature branch contra una rama principal, que vamos a suponer que es la de desarrollo. Para nosotros podernos mezclar ahí, teníamos que vivir extensos rebase larguísimos, eternos, que una persona pasaba 3 horas haciendo un rebase y se tenía que parar en medio en rebase para hacer una call, para poder llamar al desarrollador del conflicto, para que lo ayudara a saber qué código iba y qué código no iba. Porque son muchas dependencias, porque está todo en el mismo repositorio, entonces si tú tocaste algo y otra persona también lo tocó, entonces genera el conflicto, y si tú no conoces ese archivo, porque tú no eres de ese negocio, tienes que llamar a la persona que sí lo conoce para ver cómo lo resuelven. Entonces, esta resolución de conflictos se tenía que dar cada vez que íbamos a una rama principal. Vamos a QA, tienes que hacer la resolución. Vas a producción, tienes que hacer la resolución. Vas a desarrollo, tienes que hacer la resolución. Y la resolución, dependiendo de la cantidad de gente que estaba en el pase, se podía demorar, teníamos tiempos de 45 minutos o hasta 3 horas haciendo una resolución de conflicto. El tercer punto, creo que este es el que más le dolía a todo el negocio, es certificación, todo o nada. Cuando nosotros certificamos, cuando el equipo de QA certifica el ambiente, certifica el ambiente de QA. ¿Qué sucede? Que si alguien toca el ambiente se decertifica. ¿Qué sucede? Que si un negocio tiene una falla y toca para resolver, decertifica el ambiente. Y como todo está en un solo repositorio, decertifica para todos. No decertifica para mí, decertifica para todos los otros negocios. Era un dolor gigante porque si alguien el día del paso o el día de QA, estaban en el día de QA, estaban, no sé, el 20 de junio, el día de QA, y estamos todos bien, y a los de movimientos hicieron algo mal y había que aplicar una corrección, esa corrección que movimientos aplicara nos iba a decertificar todos los productos. Y había que volver a hacer al menos pruebas de humo sobre lo otro, porque tú no sabes si movimientos en ese fix está tocando un componente base que toca otra cosa y te rompe todo. Entonces, obviamente el QA por lo sano decertificaba todo. Y eso obviamente requería volver a iniciar el ciclo de certificación y retrasar el tiempo del día del pase a producción. Y eso obviamente molestaba al negocio muchísimo, porque el negocio tenía su fecha de lanzamiento y tenía que correr la fecha de lanzamiento más, porque habían retrasado la certificación por un incidente que había ocurrido en QA. Eso creo que era una de las cosas que más le dolía al negocio. La otra son negocios bloqueados. Cuando ocurrían incidentes críticos en la fase final de certificación, se detenía la cadena de valor. Es decir, si de repente uno puede llegar con un incidente a QA y negociar con el PO y decirle, mira, la verdad es que esto no es tan crítico, y el PO puede decir, mira, sí, la verdad no es tan crítico, lo vamos a corregir después. Pero cuando salió un incidente crítico en el final de certificación, detenía todos los otros negocios, porque había que resolver el incidente crítico, no se podía pasar a producción porque es un solo repositorio. Tienes que esperar a desocupar la rama, y para desocupar la rama tienes que resolver el incidente crítico primero.
O de repente también nos pasaba riesgo normativo. Los bancos tenemos el problema o el beneficio para los clientes de que estamos extremadamente regulados. Eso implica que tenemos que llevar normativos junto con la CMF que tienen fechas explícitas o te multan. Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos en un pase, en una certificación que tiene algo normativo, eso vale más que todos los demás. Entonces, si ese normativo no está bien y tiene fecha establecida por la CMF, tiene que pasar sí o sí. Y no importa quién más vaya. Y como todos vamos montados en el mismo carro, si alguien tiene un normativo y por alguna razón ese normativo tiene un error, se va a echar todo el pase de todo el mundo, de todos los productos. Porque tiene que pasar el normativo primero, porque si no hay multa. Entonces, esa era otra cosa que nos dolía muchísimo, porque si un normativo tenía un fallo, rompía toda la cadena de valor del negocio. Una de las cosas que empezamos a hacer para mitigar eso en su momento fue que los normativos pasaran solos. Es decir, que no pasaban con nadie más, sino que pasaban ellos solos, pero eso también te retrasa el calendario, porque bueno, tengo una estimación para un pase en una fecha específica, nadie puede pasar en esta fecha. Y probablemente había gente que quería pasar en esta fecha, pero no puede porque ahí va el normativo. Bueno, estos fueron algunos de los problemas que encontramos. Yo imagino que a ustedes se les ocurren otros también. Y si no los conocían, estos son como las debilidades o los problemas de que estemos todos corriendo juntos en un repositorio único. Bueno, y otra cosa más. La construcción pesada. El código tardaba muchísimo en compilar. El proyecto era muy pesado, tardaba muchísimo en compilar. La ejecución de un pipeline para producción con el montón de stage y todo el tema tardaba como unos 45 minutos en ejecutarse y un consumo elevadísimo de recursos. O sea, teníamos a DevOps siempre diciéndonos, la máquina se cayó porque los recursos, en la máquina hay otra cosa, tumbamos otro pipeline porque en el mismo pipeline corre otra cosa, etc. Entonces, obviamente un consumo exagerado y tener que esperar 45 minutos para tener la aplicación compilada. Y si corriges algo, tienes que esperar 45 minutos más para volver a compilar. Ahora, esos son todos los problemas que vimos. Con todos estos problemas nosotros nos dimos la vuelta desde tecnología, arquitectura, y dijimos, ¿qué hacemos para resolver este problema? ¿Qué podemos hacer? Y ahí nosotros dijimos, bueno, ¿qué necesitamos? Antes de empezar a pensar en código, antes de empezar a pensar en qué vamos a hacer, pensamos en qué necesitamos. Necesitamos, uno, que un producto, esto lo definimos junto con el equipo de arquitectura empresarial del banco, esto depende de cada negocio, nosotros definimos que para nuestro negocio de la banca, el átomo iba a ser los productos, pero para otros negocios el átomo puede ser un dominio de negocio, pero nosotros dijimos que el átomo iba a ser un producto. Por lo cual dijimos, un producto, un único dueño. Un producto, un único dueño. Quiere decir que cada producto debe ir en un repositorio individual al que tiene acceso solo el equipo que es dueño. Es decir, transferencias es del equipo que lleva transferencias, que quizás el equipo no se llama transferencias, pero ese es un producto de ellos, y va a estar en un repositorio individual que se llama transferencias, y el único que va a tener acceso a ese repositorio es transferencias, más nadie. Esto era como un debe. Otro debe era que íbamos a transformar los productos en librerías. Es decir, que cada producto se debe compilar de manera independiente como una librería. Que yo pueda compilar transferencias como una librería X que yo lo utilices luego en otro momento. El tercer punto es que exista certificación independiente. Que cada quien pueda certificar su librería y no la aplicación. Que el proceso de certificación no sea un proceso de certificar la aplicación, sino que sea un proceso de certificar tu librería. Obviamente corriendo sobre la aplicación, pero es solamente tu librería corriendo sobre la aplicación. Como te interesa solamente tu negocio, tú no necesitas entrar a los otros negocios. Tú necesitas entrar a tu negocio y certificar tu negocio. ¿Cómo funcionan los otros negocios? Se preocuparán los otros dueños de los otros negocios. El otro punto es que el producto debe ser publicado como un artefacto. Para esto es necesario que en su organización exista un Artifactory. Tienes un Artifactory interno, como Maven, como el Maven Central o el Maven de Google. Tú tienes tu Maven propio donde tú publicas tus cosas. Ahí el debe era que se tenían que publicar estos productos como librerías dentro de este Artifactory interno. El otro punto es que definimos un paso a producción como la suma de uno o más productos. Un paso a producción debe ser la compilación de la aplicación con uno o más productos certificados disponibles en el Artifactory. La idea es que tú eres dueño de un negocio, tú compilas una versión nueva de la librería, la publicas en el Artifactory, el equipo de QA certifica la aplicación con ese producto
y publica, cuando esté certificado, publica la versión en el Artifactory productivo. Y te queda la librería productiva certificada en el Artifactory. No está en producción, no está en producción cliente final, pero está en producción publicada en el Artifactory que consideramos nosotros Artifactory productivo. Luego hay un equipo que se dedica a solamente construir la aplicación, compilar la aplicación de verdad, la que produce el APK o el AAB, el IPA, la construye a través de cargar en el Toml, en el caso que estén usando Toml, ojalá estén usando Toml, si no están usando Toml, migrense a Toml en Android, cargar en el Toml las versiones de los productos particulares, compilar y ya tienes la aplicación. Nosotros no certificamos la aplicación, certificamos los productos que están sobre la aplicación, porque la aplicación es un cascarón que carga información. No es, la aplicación es simplemente el logo bonito y el version code, el version name, el manifest principal, el gradle principal, pero la aplicación no tiene código, tiene muy poco código. Bueno, entonces, dado eso, ¿qué necesitamos técnicamente? Necesitamos un manifiesto. Necesitamos algo donde nosotros podamos escribir un contrato que defina qué requiere un producto y qué necesita entregar. Un manifiesto. Necesitamos algo donde escribir, alguna parte donde yo pueda decir, esto es transferencia y transferencias tiene esto, esto, esto y esto y requiere de esto, esto, esto y esto. No sabemos cómo lo vamos a construir, pero sabemos que necesitamos un manifiesto. Y necesitamos un cargador. Alguien, algo que se dedique a la responsabilidad de ingestar estos manifiestos, validarlos y cargarlos. Es decir, entregarle lo que el manifiesto dice que necesita, y entregarle, y ir a buscar cosas que el manifiesto me va a entregar. Entonces técnicamente necesitamos un manifiesto y un cargador. Ahora, esta es un poco la estructura, obviamente a grandes rasgos, que se nos ocurrió. Lo primero es que tenemos una arquitectura que tiene forma de diamante. Aquí, como pueden ver, esto no es la arquitectura del proyecto, es la arquitectura de los repositorios. Tenemos los repositorios, el que ven arriba es el repositorio de app, que es el proyecto principal, que tiene el Gradle principal y el cargador. Vamos a verlo en código luego, pero aquí arriba está el cargador. Confíen en mí que ahí está el cargador. Y luego tenemos repositorios. Tenemos, por ejemplo, el repositorio de movimientos, el repositorio de transferencias, el repositorio de tarjetas y el otro repositorio que está por allá. Dentro de los repositorios hay tres cosas. Está el producto, que es el manifiesto declarado para movimientos. Está un módulo de negocio, que tiene el negocio de movimientos. Y está el módulo de navegación. Otra cosa que decidimos hacer es separar el negocio de la navegación. ¿Por qué separamos el negocio de la navegación? Porque nosotros no queríamos que los productos dependieran entre sí. Porque si los productos dependían entre sí, íbamos a volver al problema inicial. Es decir, que está prohibido que movimientos importe lógica, modelos, clases, lo que quieras importar, está prohibido que se ejecute este cruce. El cruce de utilizar modelos de transferencias en movimientos o utilizar cosas de tarjetas en transferencias. Lo que sí está permitido es importar navigation en los otros módulos. Entonces, yo puedo saber los destinos de transferencias en movimientos, puedo saber los destinos de tarjetas en transferencias, pero no puedo conocer los modelos de transferencias. Y el business se compila como una librería y el navigation se compila como otra librería. Entonces yo tengo publicado en el Artifactory una librería de business de movimientos y una librería de navigation de movimientos. Cuestión de que yo en mi application puedo importar a business para hacer la carga del manifiesto y entre los módulos pueden importarse al navigation como librería. Cuestión de que yo como producto puedo importar todos los navigation que me den la gana y navegar para cualquier parte dentro de la aplicación, porque conozco la navegación. Y bueno, en la base del diamante, tenemos un proyecto base, un repositorio base, que tiene el manifiesto como interfaz. El manifiesto que dice, esto es lo que yo requiero que tú me des y esto es lo que te voy a pedir. Como unos modelos bien abstractos, unas interfaces bien abstractas que las vamos a ver más adelante. Y bueno, esa es la estructura, no tiene más magia cuando ven el código. La verdad es que el código es extremadamente simple. De hecho, sorprende lo simple que es para el nivel de problema que estábamos hablando al principio. Y eso también era lo que estábamos buscando. Estamos buscando algo simple, no estamos buscando hacer algo súper complejo y demasiado elaborado, sino algo que cumpliera con las necesidades que teníamos. Y bueno, esto escala infinito. Ustedes pueden crear la cantidad que se les antoje de repositorios para allá, que no importa. Mientras tengan espacio en el Artifactory, pueden... Y en el control de versiones que utilicen pueden crear repositorios y eso no va a afectar en nada
al performance, y además que estos módulos se compilan separados, así que lo que antes se compilaba en 45 minutos, esto se compila como en 3 minutos cada módulo, y son ejecuciones separadas, porque yo, que soy dueño de mi negocio, ejecuto mi compilación, y el otro ejecuta su otra compilación, y el otro ejecuta su otra compilación. ¿Puede ser que todo sumado de más de 45 minutos? Sí, es muy probable que de más de 45 minutos todo sumado, pero una cosa es esperar los 45 minutos completos, y otra cosa es que cada quien espere 3 minutos, por separado, que ni se enteran cuando el otro está ejecutando la compilación. Bueno, ahora dejemos de hablar tanto y veamos un poco de código. Un ejemplo de cómo esto está funcionando. Obviamente este ejemplo está súper reducido para esta charla y rebajado a las cosas que son necesarias acá, y obviamente no a cosas que el banco requiere. Este es la interfase que define el contrato, el manifiesto. Es muy simple. Es una clase abstracta que se llama BaseProduct, que tiene 2 métodos abiertos. No es una interfase porque estábamos buscando que no fuese obligatorio implementar las dos, sino que puedes implementar una o la otra dependiendo de lo que tú necesites. Tiene solamente 2 funciones. El on-inning application, que entrega el contexto de la aplicación por si requieres hacer algo en tu producto que requiera el contexto de la application. No sé qué vas a hacer con la application, no me importa qué vas a hacer con la application context, pero te lo entrego por si lo necesitas. Este se llama tan pronto el módulo es cargado. Vamos a ver el cargador cómo funciona, pero esto se llama tan pronto el módulo es cargado. Y el otro es el on-inning navigation, que entrega 2 cosas. Entrega el nav controller para que tú puedas utilizarlo para poder delegar las navegaciones, porque tú vas a estar dentro de tu producto, ya vamos a ver cómo funciona. Y te entrega el nav graph builder para que tú puedas registrar tus grafos de navegación. Entonces yo en el producto te estoy entregando 2 cosas importantes. Te estoy entregando la capacidad de navegar, porque te estoy entregando el navigation controller, y estoy entregando el nav graph builder, que es la capacidad de que tú me registres navegaciones. Yo te las voy a entregar. Yo te voy a invocar desde application, voy a invocar la on-inning navigation de tu producto, y te voy a pasar el navigation controller y te voy a pasar el nav graph builder. ¿Qué espero yo de ti? Espero que tú utilices el nav controller para navegar, y espero que utilices el nav graph builder para introducir tus grafos de navegación que tu producto defina. Esta es una implementación del contrato, un manifiesto de login de ejemplo. Aquí vemos cómo está implementado el on-inning navigation, y esto está en Compose, y vemos que registra una navegación. Dice navgraph.builder.navigation, registra el login destination navgraph, y le dice que el start destination es login destination welcome, crea el composable login destination welcome, y crea el welcome route. Esto sigue, no sé si han utilizado el navigation de Compose, y si no lo han utilizado los invito a que lo utilicen, y si no conocen Compose también los invito a que revisen Compose. Para los que no conocen, Compose es la herramienta más moderna que recomienda hoy Google para construir las interfaces gráficas en Android de manera nativa. Es un framework que da capacidades declarativas para construir interfaces gráficas en Kotlin. El route es un patrón que utiliza Google para separar la responsabilidad del enrutamiento de las vistas como tal. Entonces el route lleva la responsabilidad de construir al viewModel e invocar la primera vista. Esa es la responsabilidad del route. Entonces todas las navegaciones van a un enrutador, y ese enrutador va a una vista. Y ese enrutador recibe el viewModel como ustedes lo quieran hacer. Si lo quieren hacer por inyección, si lo quieren hacer de manera manual, etc. Y el welcome route, que es un ejemplo solamente de un enrutador, pero aquí pueden haber infinitas navegaciones hacia abajo que ustedes pueden registrar en el nav graph builder, utiliza eventos para poder recibir las peticiones desde la vista y poder pasarlas al navigation controller. Entonces yo no envío el navigation controller hacia adentro del producto. Yo le digo a la gente, ven para acá, y acá que yo conozco el navigation controller te ejecuto la navegación. Es decir, que yo no bajo con el navigation controller hasta abajo, porque si yo llevo el navigation controller hasta abajo, tengo navegaciones repartidas por toda la aplicación en un desorden gigante. Toda la navegación está definida en este único archivo, y aquí yo espero que tú subas por hoisting, subas desde donde estés. Si estás en un botón, espero que subas desde el infinito que estés abajo, que subas hasta el enrutador por eventos, y que cuando llegues acá arriba, llames al nav controller para hacer la navegación que tú quieras. Y aquí tú simplemente invocas la navegación que tú requieras. Consideren que este login product está definido en el proyecto de login. Es decir, que este proyecto conoce la navegación de login. Pero si tú en el proyecto de login importas los navigation de otros productos, los conoces acá también. Entonces tú no necesitas conocer al negocio del otro producto
para navegar al otro producto. Tú solamente necesitas importar el navigation de ese producto para poder navegar a ese producto. Entonces eso genera un desacople bastante fuerte y genera una centralización de la navegación. Cuando alguien quiere ir a ver la navegación de un producto particular, se viene al login product y la ve. Punto. No hay ningún otro sitio donde haya navegación. Este es un modelo de destination, de login destination muy simple, donde tenemos el navgraph y tenemos el welcome, que fue el que vimos anteriormente. Cada módulo de navigation tiene un destination como este. Este destination que está acá es simplemente un adorno de una interfaz que utilizamos para que todo el mundo descienda de la misma clase. Es como para obligar a la gente a que todos tienen que descender de esa clase y no de otra, pero no tiene nada especial en la extensión de destination allí. Esta clase es la única cosa que está contenida dentro del módulo navigation. En el módulo navigation de cada producto hay una clase como esta que define el grafo de navegación para cada producto. Dentro del módulo navigation no hay nada más. Nada más. Solamente hay un archivo que se llama navigation y tiene esto adentro. Más nada. Es un solo archivo. Entonces cuando ustedes importan la librería de navegación de un producto específico, solamente están importando un solo archivo que es este que tiene los modelos. Y gracias a que el navegador de Compose funciona por los tipos de las clases, simplemente navegas y ya solamente con enviarle el tipo. Este es la magia, este es el cargador. Lo llamamos Product Nagios y básicamente es un composable que construye un Nagios, que es básicamente el controlador de navegación de Compose, y lo único que hace es un simple for each de todos los productos. No es nada del otro mundo. Define una lista de productos. Obviamente aquí yo estoy exagerando y colocando un solo producto, pero esta lista puede ser de 500 productos. Este login product, recordemos que está definido en el modelo business de login. En el módulo business de login que está publicado en Artifactory está este login. Este product Nagios está en application. Y application importa todos los business de todos los negocios y todos los navigation en todos los negocios. Por ende, application conoce todas las implementaciones de product del manifiesto y conoce todos los navegadores de todo el mundo. Entonces, lo que hace el Nagios es que simplemente hace product for each y llama a lo running application pasándole el application context, le provee el application context. Esto termina invocando el código de cada código que tenga productos y luego le pasa el running navigation, donde le pasa el navigation controller y el Nagios, que es el navgraph builder. Entonces yo te comunico a ti a través de la interfaz el navigation controller que yo estoy utilizando, que está claro un poco más arriba, y te paso el navgraph builder. Y así yo te comunico a ti el navgraph builder para que tú, cuando la aplicación arranque, esto es lo primero que se llama. Y yo le comunico el navgraph builder a todo el mundo y todo el mundo instala su navegación, su grafo de navegación. Todo el mundo inicializa lo que necesita con el application context, que puede que lo utilices o no, pero me da igual si lo utilizas o no porque es una clase abstracta abierta. Y bueno, esa es como la magia. Si ven, es muy poco código. Y bueno, pasamos de esto a esto. Cada proyecto pasó a hacer solo esto. Como dice el proyecto de login, tiene login y navigation. Más nada. Ese es todo el proyecto de login. Un solo módulo que es de business. Dentro de login está login product. Y dentro de navigation hay una clase que se llama login destination. Ya. Obviamente por dentro del login está toda la lógica de negocio, que si los casos de uso, la capa de dominio, la capa de datos, inyección de dependencia, bla, 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 pero eso no nos importa porque eso ya lo teníamos y lo íbamos a tener siempre. Y bueno, empezamos a notar muchas diferencias. Por ejemplo, una compilación más ligera. Les decía que esto tardaba en compilar 45 minutos. Esto tarda en compilar 3 minutos, 4 minutos, 5 si es muy grande el módulo. El módulo igual puede ser grande. Empezamos a tener conflictos simples. Se acabaron los rebases gigantes. Justamente hoy preguntaba yo a un desarrollador, porque obviamente no es que ya migramos todo esto, obviamente hay muchas cosas que migrar, pero funciona, ya funciona. Le preguntaba yo a un desarrollador y le preguntaba, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer el último rebase que hiciste para QA? Y me dijo, bueno, el último tardé 45 minutos, 25 conflictos y no tuve que llamar a nadie. Y le pregunté, ¿y cuánto tardaste en el anterior? Bueno, en el anterior tardé 3 horas, porque tuve que llamar a 4 equipos para poder hacer la resolución de conflictos y tuve 45 conflictos. Eso acá lo mitigamos por completo, completamente mitigado. No hay más llamadas entre equipos,
porque como es un solo repositorio y el único que metiste mano ahí fue tú o el desarrollador que tienes al lado, no hay forma de que tú necesites llamar a otro equipo, sacarlo del backlog, luego el PO te escribe por qué le estás escribiendo, si está ocupado con esto, el TL, el tal tema. Ese tema absolutamente mitigado. Los conflictos son conflictos ahora simples que se pueden resolver con tu par o que son conflictos que tú mismo produjiste o que tú conoces el negocio por lo menos. La otra cosa es que logramos la tan anhelada certificación individual, donde a mí no me importa cómo el otro rompió su producto, no me importa si es normativo lo que tiene otro, no me importa si el otro pasó a llevar algo, si rompió algo, si modificó algo que no debería. Cada quien se hace responsable de lo que rompió. Si tú rompiste algo, tú te vas a tener que aguantar la corrección porque fuiste tú mismo el que lo rompiste. Entonces empezamos a tener ya no ese choque de conflicto entre diferentes productos. Y por último, publicación individual. Acá cambió un poco el concepto para el negocio. De hecho, todavía es un poquito complicado explicarles que cuando tú certificas un producto, tú publicas en el Artifactory productivo. Pero publicar en el Artifactory productivo no implica que el cliente final lo tiene en la mano. Implica que ya está certificado y está listo para producción. Es como una mesita. Piénsalo como una mesita donde todas las personas que certifican van colocando en la mesita los productos certificados. Y cuando llegue el día del pase, hay un equipo que recoge todo de la mesita, lo monta en un APK y lo sube. Y ya. Y bueno, el pase de producción es tan sencillo como ir a agarrar el TOML e ir a cambiar las versiones acá o ir a registrar productos nuevos. Ese es el TOML de ejemplo. Y aquí vemos que hay un módulo que se llama Login y otro módulo que se llama Login Navigation. Y ahí está Products, My Products, Login. My Navigation, Login Navigation. Y tú ahí puedes colocar, si tienes 500 productos, colocas los 500 productos ahí. Si tienes 500 navegadores, colocas los 500 navegadores ahí. Y el pase de producción es ir a este archivo y poner aquí que el equipo de login pasó de la versión 1.1.0 a la 1.2.0. Y que el equipo de movimiento tuvo que hacer un rollback y bajó la versión de la 1.1.0 a la 1.0.9. O cualquier cosa, simplemente es ir a tocar este archivo y ya. Y así se arma la versión productiva. No hay que certificar nada de nuevo, no hay que ir a meter mano en ninguna parte rara, simplemente agarrar el TOML y modificarlo. Y bueno, eso un poco lo que nos queda de esto es Divide y Vencerás. Creo que fue un proyecto, hemos tenido mucho dolor con este aspecto. No teníamos pensado cuando empezó el proyecto que iba a ser tan grande y que iban a participar tantas personas. Hoy en día somos la aplicación número 1 de banca en Chile, calificada por los clientes. Tenemos 4.9 en la tienda. Estamos lejos de toda la competencia. Y creo que si ustedes ven el código, reflexionan un poco en el código, ven que es muy simple. Es muy, muy simple. La conversación con el negocio no fue fácil, obviamente, pero es increíble ver cómo un problema tan grande, tan grande, se resuelve con 10, 15 líneas de código y un buen pensamiento acerca del problema que estás teniendo. Eso, chicos. Ahí, no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario, queja, feedback. Adelante. Al dividirlo, la funcionalidad como teclas gigantes en distintos repositorios, está el tema de que se tienen que reutilizar varias funciones que antes se utilizaban en conjunto. Entonces, dentro de cada repositorio se sigan repitiendo ciertas funcionalidades. Sí. Es muy buena pregunta. En arquitectura de software hay un tema, o en arquitectura en general, hay un tema que nadie escapa de él. Arquitectura es como una balanza, no puedes tener todo a la vez. Y una de las balanzas de la arquitectura es reutilización, podríamos decir, contra mantenibilidad, podríamos colocarlo. Y claramente lo que sucede es que quizás vayas a repetir cosas entre los módulos. Pero yo como arquitectura prefiero que repitas cosas en los módulos, que al final esos son 2 kbs más en la compilación, a que te cruces el modelo de un negocio a otro. Porque a mí que te cruces el modelo de un negocio a otro me va a doler más que la aplicación pese 2 kbs más. No me importa que la aplicación pese 2 kbs más. Tienes que generar una clase 8 veces. Genera la clase 8 veces. Porque si tú generas la clase 8 veces, para mí es eso más fácil que tú tengas que llamar a 8 personas para decirles que la clase cambió. Preferimos no hacer eso.
Claro, ojo, es posible, es totalmente posible, pero ojo, esto que yo les estoy mostrando acá, estamos hablando de un equipo de 150 desarrolladores. Claramente esto es absolutamente inútil si usted está en un equipo de 10 personas, 20 personas, 30 personas, se transforma en un overhead gigante. Pero cuando hay demasiados intereses, demasiadas gerencias, demasiados negocios involucrados, es preferible no reutilizar, sobre todo porque esto es una aplicación móvil. Esto cuando se compila pesa 100 megas. No, nadie se va a morir por 100 megas, sobre todo por la velocidad del internet acá en Chile, que eso también es un factor que tenemos en consideración. Quizás para otro tipo de cosas, si estamos hablando de arquitectura de microservicios, otro, quizás ahí la conversación cambia, porque empiezas a tener capacidades transversales, empresariales, ahí es otra conversación. Pero para aplicaciones móviles no vale mucho la pena eso. ¿Qué sí tenemos transversal? Capacidades, analítica, seguridad, design system. Ese tipo de cosas sí, porque son transversales como capacidad. Pero una función de mapper o el repositorio que accede al Shared Preference, repítelo todas las veces que necesite, porque probablemente las operaciones sobre el Shared Preference en login son unas y las operaciones sobre el Shared Preference en movimiento son otras. No, imagínate yo crear un repositorio que tiene el Shared Preference unificado y luego yo tengo que estar llamando a otra gente para decirle, mira, acabo de tocar la operación tal del Shared Preference, afectaste a movimiento, afectaste a transferencia, afectaste... Ah, no, es que eso yo no lo puedo colocar en el backlog ahora porque tengo un pase ahorita. Sería una locura. ¿Cómo hacen para manejar las dependencias de las aplicaciones? Porque son distintas. Sí, eso es un tema. Aquí yo no coloqué los contras, pero en general los contras son, esto no es una arquitectura para aplicaciones pequeñas, no es absolutamente desrecomendado. Si está en un proyecto pequeño, yo digo que esto empieza a servir. Yo quiero que ni siquiera por la cantidad de desarrolladores, yo creo que tiene que ver por la cantidad de negocios. Acá hay como 30 negocios involucrados. Entonces, yo creo que por la cantidad de negocios es absolutamente inviable. Por el tema de las dependencias, hay un equipo transversal que tiene responsabilidad unas matrices de dependencia, donde hay 3 versiones de dependencias que son las que se consideran actualizadas. Hay para otra charla todo un sistema por detrás que tiene validación automática sobre todas estas cosas. Toda esta arquitectura, las arquitecturas son deseos, tú tienes una lista de deseos. Yo deseo que el repositorio se llame así, yo deseo que este archivo esté en tal parte, yo deseo que esto tenga este sufijo, son puros deseos. Tenemos herramientas internas en el banco que permiten hacer aserción sobre esos deseos. Entonces podemos saber de manera automática a través de los pipelines si esos deseos se están cumpliendo o no. Si yo digo que la versión de navegación mía actualizada es la 1.3.2, esa es la actualizada. Y el pipeline en tu producto que la tienes importada te va a decir, hey, esto no compilas porque la última versión aceptada de esta dependencia es la 1.3.2, no la 1.2.0. Obviamente eso requiere una coordinación, claramente el tema de la gestión de la dependencia requiere una coordinación, pero yo prefiero la coordinación donde tienes que ir a actualizar el TOML porque el pipeline te dice que está malo y que tengas que hacer un par de correcciones en el modelo de navegación, a la corrección donde yo tengo que llamar a alguien porque le acabo de tocar la lógica de dominio o porque le acabo de tocar la lógica de datos. Yo prefiero la llamada de, hey, mira, no sé cómo se utiliza este navigation que cambiaste acá, que el pipeline me está diciendo. Yo prefiero esa llamada a la llamada de, hey, mira, acabo de romper el modelo base del movimiento y ahora necesito... Son como que no vas a escapar al versionamiento, no vas a escapar, vas a tener que tener una coordinación ahí, pero es una coordinación infinitamente más ligera que hablar de que topaste lógica de negocio. No sé si alguno de los chicos tiene alguna otra pregunta, comentario, duda. Esta como división entre distintos repositorios se podría ver como pensado antes de hacer la aplicación o Sí. Sí, sin duda sí hubo decisión. Pero ¿qué pasa? Pasa lo mismo que pasa en los negocios en general. Y en arquitectura también. En arquitectura uno no piensa, a veces es demasiado costosa tener que hacer este pensamiento, porque fíjate, yo les empecé a contar acá del problema. Nosotros no teníamos este problema. ¿De dónde iba a salir la solución si no teníamos el problema? Entonces, quizás si tú le dices al negocio que te vas a sentar a pensar cómo hacerlo a un nivel de profundidad de unicornio, porque todos estos son unicornios. En el momento que la aplicación nace, estos son unicornios. Si tú te sientas con el negocio para decirle, mira, esto que yo puedo hacer en 3 meses, te lo voy a hacer en 1 año porque me voy a sentar a pensar en todos los unicornios posibles que pueden existir, el negocio te va a decir, no, porque necesito la aplicación en 3 meses, no necesito en 1 año. Entonces, quizás fuimos muy tarde, esa podría ser una crítica. Quizás fuimos muy tarde, puede ser. Pero creo que yo personalmente, yo estuve desde el principio de la aplicación. Yo presioné el botón crear proyecto cuando se creó el proyecto. En ese momento no estábamos pensando en eso, estábamos pensando en otras cosas. Y el equipo también era muy chico.
Entonces tampoco daba para eso y no teníamos arquitectura como la tenemos en el banco, ¿no? Quizás no estábamos tan suficientemente maduros, veníamos de una aplicación que ni siquiera estaba en Java, estaba en otra cosa, entonces quizás no era el momento de madurez en ese instante, pero quizás sí lo debimos haber pensado antes. Eso, chicos. Adelante. ¿Esta aplicación está solo Android? No, esto está así, tal cual lo expliqué ahora, está en iOS, tal cual. Es exactamente lo mismo. Los invito a explorar también iOS, aquí en contra de Google, porque nosotros nos dimos cuenta armando esto que es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia apreciable, ninguna. Ninguna. La única diferencia es el lenguaje, más nada. Swift y UIKit. UIKit, perdón, Swift UI. Swift UI. Es exactamente lo mismo. Todo lo que está acá, que las interfaces se llaman protocolos. Esa es como la diferencia. Pero del resto está todo exacto, tal cual, es la copia exacta. Bueno, quizás una de las únicas diferencias es que, pero un detalle muy técnico, que Swift como lenguaje no tiene reflexión, entonces no tiene service locator. No se puede utilizar, por ejemplo, inyectores de dependencias como Coin, no existen en Swift porque no tienen la capacidad como lenguaje. Pero eso es algo que puedes mitigar con otras herramientas, etc. Pero es lo mismo. Todo lo que les mostré acá está exactamente igual en iOS. Entonces no hay ninguna diferencia. Ninguna. Eso, chicos. Gracias por el tiempo.